Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan. Bienvenidos a Onda Bacana. Seguimos aquí en nuestras charlas con José Luis Ortega. Representar a otros es para José Luis una responsabilidad que se ha tomado muy en serio. Por eso, no solo participa en el Consejo de Extranjeros en Baviera, sino que impulsa nuevas estructuras de integración a nivel regional y nacional. También enfrenta tensiones internas y prácticas discriminatorias que decide denunciar. En esta charla hablaremos de poder, coherencia, de sus logros en búsqueda de la transformación de instituciones desde adentro. Bueno, bienvenido una vez más, José Luis Ortega. ¿Qué tal? Muchas gracias, Mónica. Muy bien. Contento de estar aquí otra vez en Onda Bacana. Fenomenal, ¿no? Yo aprovecho el momento para invitar a las personas a que vean las dos primeras charlas que hemos tenido con esta fantástica persona y hoy vamos a nuestra tercera en la que vamos a hablar un poco de la parte del trabajo social, pero también de su trabajo político. Y bueno, vamos directamente al grano, José Luis, si te parece. Con mucho gusto, claro. Pues mira, yo tengo aquí en mis datos que en 1993 tú participaste en la creación de AGAVI, que es la Asociación de Consejos de Extranjeros de Baviera. Cuéntanos de eso, ¿por qué era necesario hacer una asociación como esta? Bueno, empecemos porque en el 90 yo entré, te había contado, al Consejo de Extranjeros de Erlangen y estaba como vicepresidente. Y entonces nos reunimos junto con el Consejo de Extranjeros de Nuremberg y de Fürth y de Schwabach, de los de aquí de la región, para ver qué podíamos cooperar, qué podíamos hacer de trabajo conjunto. Y algo parecido hicieron en el sur de Baviera también. Tenían una reunión así parecida entre, creo que era Múnich, no recuerdo exactamente cuáles eran los que participaron. Y entonces resolvimos reunirnos todos para hacer una forma de asociación a nivel de Baviera para tener más peso ante el gobierno de Baviera. Y fundamos entonces en 1993, fundamos la AGAVI, la Asociación de Consejos de Extranjeros de Baviera, y ya en ese tiempo en la junta directiva estuvo el que era presidente del Consejo de Extranjeros de Erlangen, que era Georg Cheliotis, un griego. Sí. Y cuando Georg se retiró, yo entré también a la junta directiva de AGAVI y llegué a ser presidente de AGAVI en el 97, 98, era presidente a nivel de Baviera. Como siempre te me adelantas, sí, yo eso es lo que te iba a decir, que terminas entrando a la junta directiva y te conviertes en presidente. Y cuéntanos, ¿qué cambia con tu liderazgo aquí en AGAVI o qué sucede en esa etapa? Bueno, la primera dificultad que tuvimos es que no teníamos un reconocimiento oficial del Estado de Baviera. Okay. En ese tiempo, el que es actualmente ministro del Interior, Hermann, trabajaba en el Ministerio de Sociales, creo que era, sí. Y tuvimos contacto con él también y muchas discusiones. Y el gobierno de Baviera no reconocía a AGAVI, decía que no éramos una asociación que representara realmente a los extranjeros porque no les parecía que fuéramos representativos. Ajá. Y entonces, claro, no había ningún tipo de apoyo. Nosotros teníamos que hacer todo por nuestra cuenta. Y no fue fácil, el comienzo fue muy duro. Hoy en día ya hay un reconocimiento oficial, hay un apoyo de dineros del Estado para AGAVI y para que puedan hacer ese trabajo. Ya hay una oficina de AGAVI en Nuremberg, curiosamente. Y bueno, ya hemos tenido un avance muy grande desde esa época. En ese tiempo, la oficina de AGAVI, cuando yo fui presidente, la oficina de AGAVI estaba en mi casa.
era en mi casa. Wow. Y yo tenía todos los papeles y hacía todas las cosas en casa. Fue un trabajo muy, muy duro, muy difícil. Y yo, bueno, lo he hecho siempre en mi tiempo libre, ¿no? Yo trabajaba todo Claro, el tiempo en obvio. Siemens, entonces no era fácil combinar las dos cosas. Pero José Luis, yo tengo entendido que tú también impulsas el Consejo Nacional de Integración, ¿no? Esa Integración Serrat, ¿o cómo Sí, es eso? justamente en el 98, eh, cuando era presidente de la Gavi de Baviera, me reuní con los presidentes o con las juntas directivas también de las organizaciones a nivel nacional en cada uno de los otros estados. Ok, Y de esas reuniones salió después, entonces creamos el Consejo Nacional de Integración, que existe todavía. Y bueno, pues yo fui uno de los primeros miembros que hubo en ese tiempo, claro. estuve en este consejo. Y fue un trabajo muy bonito. Nos reunimos la primera vez en Erfurt para hablar de hacer un consejo nacional, y ahí hablamos, establecimos todas las bases que queríamos, y queríamos fundarlo, claro, en Berlín, porque era la capital. Sí. Entonces, la fundación oficial se hizo después en Berlín, ya con todo lo que habíamos preparado en Erfurt, en la conferencia de Erfurt. ¿Y tú piensas que sí se han logrado cosas importantes en esta asociación? No solo en esa asociación, sino también en los consejos de extranjeros hay siempre una discusión muy interesante, porque se dice, por un lado, que el trabajo que hacemos nosotros impide que Alemania se responsabilice de darnos voto a los extranjeros y representación a los extranjeros oficialmente, directamente, Okey, para que okey, podamos participar en los consejos, etcétera. Y entonces hay mucha gente que tiene la opinión de que estamos con ese trabajo que hicimos en los consejos de extranjeros, estamos impidiendo la fuerza que podría haber si se buscara más bien el voto para todos los extranjeros, que es una de las iniciativas que teníamos. Yo okey. creo que sí hemos conseguido mucho, entre otras, buena parte de lo que se reformó cuando la coalición de los verdes y de la SPD en el gobierno, en toda la Sí, modificación de la ley de nacionalización, de la ley de residencia aquí, el hecho de que haya doble nacionalidad, de todo eso, buena parte de eso fueron nuestras exigencias, y okey. fueron muchas conversaciones, muchas reuniones con los parlamentarios justamente para llegar hasta allá. Yo creo que hemos conseguido en Alemania realmente hacer una modificación de la política que se tenía cuando yo llegué aquí a lo que Sí, se tiene hoy en día, para hacer una diferencia básica. Yo creo okey, que la opinión que tenían en Alemania respecto a la nacionalidad era que la nacionalidad había que merecerla, había que okey. demostrar que uno era tan bueno como los alemanes, o mejor que los alemanes, para poder Wow. entrar a Sí, ser aquí miembro de esta ciudad. Y además no se permitía que hubiera ninguna otra nacionalidad, porque claro, era la mejor del mundo. okey. Y hoy en día ya se entiende que hay que respetar a otros también, y que no es una cuestión de merecerla, sino es un derecho más bien. Es un derecho de quienes vivimos aquí mucho tiempo, participamos aquí en este país, en toda la sociedad, pagando impuestos, trabajando, etcétera, 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 y que por ello merecemos la posibilidad de nacionalizarnos aquí. Es un concepto diferente, ¿no? Es una visión Sí. diferente, creo. Totalmente. No, pero y eso que dices, yo lo viví en carne propia, porque a mí me tocó, a mí me dieron un librito sobre la Constitución alemana y sobre la Constitución de Baviera, y me aprendí un montón de cosas que los alemanes no saben, ¿no? Das Cierto. Grundgesetz, los 10 primeros parágrafos me los hicieron recitar. Y todas estas cosas, o sea, y yo recuerdo que los alemanes bromeaban, mis amigos muy amables, que decían, pues tú sabes más que yo, el himno nacional me lo aprendí, todas esas cosas.
Yo creo que hay otra concepción dentro de la integración. Ya dejemos un poco el tema de nacionalizarse o no, sino Sí, simplemente de integrarse o integrar en claro, esta claro, sociedad claro. que también se ha modificado mucho. En los años, desde la fundación de la República Federal Alemana hasta los años 90, había la filosofía de que quien llegaba aquí tenía que esforzarse para integrarse en la sociedad y tenía Sí, que encargarse de integrarse. Nosotros en esa discusión a nivel nacional y a nivel de los consejos de Baviera y todo el país, éramos de la opinión que la integración es un camino de doble vía. Es decir, la sociedad totalmente. también tiene obligación de modificarse para aceptar a las personas que vienen. No se puede decir Total. simplemente yo no cambio nada y tú vienes aquí y tienes que volverte como yo, sino Sí, tenemos que intercambiar. Y una de las cosas importantes era el aprendizaje del idioma. Hasta antes de la modificación de la ley, era obligatorio hacerse uno cargo por sí mismo de aprender el idioma y de ver cómo lo aprendía era problema tuyo. Pero eso sí te exigían que hablaras bien el alemán si estabas participando aquí. Y sí, ahora claro. con la nueva legislación hay los cursos de integración, que precisamente es lo que estabas mencionando antes, que te tocó a ti aprenderlo. Pues ahora van a un curso, cuando llegas a Alemania te dan un curso para que veas cómo funciona Alemania y cómo funciona esta sociedad y cómo se puede uno mover aquí, etcétera. Y además de eso, Sí, los cursos de idiomas para poder integración aprender el schools, alemán. Y claro el que se integración espera curso. que lo hagas, sí. Sí, Los sí. cursos de integración y los cursos de idiomas. Ujú. Eso es nuevo y es para mí fundamental. Yo sí Claro, creo total. que es importante que hablemos el mismo idioma. Sí, Si uno habla diferentes idiomas, pues es muy difícil entenderse. Se puede claro también, está. hoy en día con las traducciones simultáneas funciona muy automáticamente, muy bonito, pero eso no es tan automático en la sociedad. Entonces es importante que sí tengamos un conocimiento del idioma y que lo podamos utilizar. Pero también es importante que se den las posibilidades para hacerlo. Totalmente, es exactamente. Voy a ponerte un ejemplo que es Cuenta, interesante. cuenta, cuenta, cuenta. Cuando llegaron los denominados Gastarbeiter, que eran Sí, las personas que tenían una visa para trabajar en Alemania en ese tiempo, para la reconstrucción de Alemania, en definitiva, en los años 70, 60, 70, empezaron a llegar aquí. Uno de los grupos más grandes que llegó fue el de los turcos. sí, Y ese tiempo, para los turcos, los italianos, los españoles, todos los que vinieron, no había cursos de idiomas, no había ningún curso de integración, nada de eso. Ellos llegaban aquí y lo único que les importaba era que trabajaran. Entonces, probablemente en las empresas sí había algunas que ofrecían algunas bases de idioma para poderse entender con ellos, para poderle decir al empleado qué era lo que necesitaban de ellos, pero no más. Y algunas de las asociaciones como la ABO, como la Cruz Roja, como los Johanitas, etcétera, sí que ofrecieron también cursos de idiomas y apoyo para los que llegaban. Pero lo que fue interesante es una frase que no es mía, es de un amigo italiano que estuvo en el Consejo de Extranjeros, que decía, y él llegó en esa época, y él decía, mira, es que cuando llegamos miraban cómo eran nuestros músculos, qué tan fuertes éramos, etcétera, pero lo que había aquí adentro no les importaba. exacto, sí. Eso es muy diciente, porque Total, total. se estaba esperando que hubiera fuerza de trabajo, pero no se estaba esperando que llegaran personas. Y eso hace una Es, diferencia enorme. es que en definitiva es así que nos ven como fuerza de trabajo, José Luis, y has tocado un tema muy importante que quiero resumir en que este trabajo es un trabajo de doble vía, ¿no? Lo que has dicho, viene de nosotros, claro, tenemos que poner Tienes que poner nuestro interés. granito de arena y aprender el idioma y el interés y todo lo demás, integrarnos y querernos integrar, pero ellos también
tienen una responsabilidad grande y además que nos necesitan, porque es que nos necesitan realmente como mano de Exactamente. obra, pero también, y somos mano de obra cualificada, ¿no? Y calificada. Entonces, bueno, eso es muy importante. Muchas gracias por esa explicación, José Luis. Y tenemos que avanzar un poquito porque tenemos un ramillete de temas y a mí me interesaría también que tú nos conversaras un poquito sobre lo que pasó por allá en el 2008, que hubieron prácticas discriminatorias dentro de la Ausländer Beirat. Sí, bueno, prácticas discriminatorias dentro de la oficina de extranjeros, en el Ausländeramt, no en el Beirat. Y De en la ese Aus, tiempo, ok. en el 2008 yo era presidente del Consejo de Extranjeros. Había estado en el Consejo de la Ciudad desde 2002 al 2008. Luego me retiré del Consejo y volví a entrar al Consejo de Extranjeros y me eligieron nuevamente presidente. Y hubo una denuncia que hicimos conjuntamente con las entidades que daban apoyo a los extranjeros aquí, con el Consejo de los Refugiados en Baviera y con algunos de los partidos para denunciar la actitud de personas dentro de la oficina de extranjeros que Ujú. estaban actuando en forma muy restringida y muy sí, arbitraria contra los extranjeros. Entre ellos Ok, había uno de los empleados que le tenían el título de ser el sheriff Nadenlos, es decir, el sheriff sí, ok, despiadado, y wow, parecía que era muy orgulloso de que le hubieran dado ese título, y eso lo sí, denunciamos en la prensa. Fue ok, una discusión enorme. ok. Originó una red de ataques en contra nuestros gigantesco. En ese tiempo el alcalde de la ciudad, con quien yo me tuteaba ya, pues éramos bastante amigos, me ¿Cuál era en llamó esa época, José? a decirme que me iba que no me iba a tutear, sino me iba a llamar de señor Ortega, porque Ok, tenía que reclamarme que estuviera yo atacando a su empleado. ay, Y me pobrecito. citó al Consejo de la Ciudad, me citó al Consejo de la Ciudad para que respondiera por qué razón estaba atacando yo a su empleado, que él Wow, tenía que defenderlo. Y wow. bueno, en medio de esta discusión, inclusive no solo a mí, a los que estuvimos en esta situación, nos pusieron una Ujú. denuncia por atacar a un empleado a un Beamte, ¿no? A un empleado oficial, y Empleado del Estado, sí. a un funcionario. Estamos atacando a un funcionario de la Exacto. ciudad en forma Ujú. pública. Entonces nos pusieron una Sí. denuncia y en ese tiempo le tuvieron que retirar la denuncia porque se demostró Ok. que teníamos razón. Y entonces la ciudad inició un proceso de modificación de esa oficina y esto ocasionó que, bueno, cambiaron el personal y hicieron cursos para los empleados de esta oficina para Muy que bien. se abrieran un poco más a la gente, ¿no? Y se inició un proceso que se llamaba el proceso de bienvenida en la ciudad, que Wow. la oficina de extranjeros no tenía la obligación de estar repeliendo a los extranjeros, sino de darle Ok. la bienvenida, que era la puerta de entrada a esta ciudad. Bravo. Muy Esa bien. fue una discusión tremenda, tremenda, pero bueno, tuvimos éxito en medio de todo. Fenomenal, felicidades y muchas gracias porque naturalmente eso es bueno para todos los extranjeros, incluida a mí que ya no soy, que no tengo bueno, que también adquirí la nacionalidad alemana, pero ya ves que hemos hablado de que José Luis hace política para extranjeros como extranjero y de una manera pues muy, digamos, quizás hasta vehemente, fuertemente, un gran trabajo que ha realizado, por lo cual lo aplaudimos, pero llega un momento en que José Luis cambia la nacionalidad y entra incluso al Consejo de la Ciudad. En el 2002 entras al Consejo de la Ciudad de Erlangen. Ese Sí. paso, ¿qué significa para ti? Bueno, fue un paso muy difícil, una decisión muy difícil además, ¿Ok? porque sí me costaba mucho el perder mi nacionalidad colombiana. Lo que más me ayudó en ese momento fue la actitud de la cónsul, que era amiga mía, Ok. la cónsul de Baviera,
Eh, la conocía porque curiosamente su mamá era compañera de mi mamá en el colegio y entonces Ok. pues nos conocimos por ello. Y cuando fui a entregar mi pasaporte, porque me renunciaba a la nacionalidad colombiana, le dije, ay caramba, cómo me duele entregar mi pasaporte. Me dice, no sea pendejo, si esto no es en un papel, usted sigue siendo colombiano toda su vida, eso no se lo va a quitar nadie. Sí, muy bien. Realmente me ayudó. Y Pues estaba sí, convencido que tenía razón, eso no pasaba de ser un papel. Y ya la actitud, la realidad de ser colombiano la lleva uno adentro. Esa no la lleva en el papel. pues justamente eso fue lo que me dije yo cuando tuve que dejar la nacionalidad. Estas son cuestiones políticas y a Claro, Colombia la llevaremos siempre en el corazón. Siempre la exacto. llevaremos en el corazón totalmente. Para ir terminando, porque ya se nos acaba el tiempo, lastimosamente, de esta entrevista tan amena, tan informativa que estamos teniendo con José Luis, ¿qué tan abierta es realmente Alemania a la diversidad? Yo creo que mucho, yo creo que ¿Sí? mucho. Yo creo Cuenta. que justamente la gente que está en contra de esa diversidad es una minoría. Es una Ok. minoría. El problema está en que la mayoría que está abierta a la diversidad, que no tiene problemas con el vecino extranjero, con la situación de que haya más o menos extranjeros en la ciudad o menos, que haya otras razas o lo que quieras, la mayoría, desgraciadamente, no sale a la calle a decirlo, pero se muestra en que estos partidos que son así de extrema derecha y en contra de los extranjeros, etcétera, no tienen el éxito de poder gobernar realmente en el país. No han conseguido niveles como, por ejemplo, en Francia. Francia tiene un partido de derechas muy fuerte, muy fuerte. En Alemania no ha llegado a esos extremos. En Alemania yo creo que hay una sociedad muy abierta. Hay una diferencia grande, esa sí la noto, entre lo que era la Alemania del Este y lo que es la Alemania o lo que era la Alemania del Oeste. Lo que llaman aquí los estados antiguos y los estados nuevos de Alemania. Sí. Yo no he tenido la experiencia de vivir en la parte del este de Alemania. Toda mi vida he estado viviendo aquí en Erlangen y he participado más en la política de esta región y pues, de esta parte de Alemania que en la parte del este. Me cuesta trabajo un poco entender la mentalidad y los conceptos que tienen en el este porque ha habido una historia muy distinta entre el Total, sí. 49 y el 89, que fue la reunificación de Alemania. Vivieron experiencias muy diferentes y estuvieron muy aislados entre sí. Y Total. entonces las experiencias con los extranjeros, por ejemplo, y con el contacto con otros países, etcétera, han sido diferentes y han tenido otras consecuencias. Creo, eso sí, creo que está documentado inclusive, que la xenofobia es más fuerte justamente en esa región de Alemania. En esta región Cierto. es menos fuerte. Curiosamente, Baviera es uno de los estados más radicales en cuanto a la política desde hace muchísimos años, pero sin embargo muy abierto. Aquí Sí. hay una apertura hacia los extranjeros mayor, aunque es más exigente en esa forma que decía yo antes, de quien que venga para acá tiene que querer venir para acá, y etcétera, etcétera. Pero sin embargo la gente aquí es muy abierta, es mucho más dada a aceptar a otros que lo que sucede en estas partes. Interesante también es que la xenofobia es mayor donde no hay extranjeros, donde no han tenido contacto con los extranjeros en realidad. Es curioso, pero Sí. los puntos en donde hay una población más homogénea, menos extranjeros, menos representantes de otros grupos, allí es mucho más fuerte la xenofobia que en estas zonas en donde hay una participación mayor de otros grupos. Y mi teoría, José Luis, es que es la propaganda. Hay bastante propaganda en este sentido y yo creo que eso puede ser un factor, Sí, pero tendríamos que hacer otro programa para analizar este tema que es bastante profundo. es muy Yo complejo.
me da casi que pena tener que cerrar esta entrevista, pero tú has hecho un buen resumen al final sobre este tema de la diversidad acá en Alemania, o qué tan importante es la diversidad para los alemanes. Y yo me llevo que creo que sí se puede transformar un sistema desde adentro sin perder la identidad, porque esto es lo que representa José Luis Ortega, ¿no? Él no pierde su identidad, se convierte en alemán y sin embargo puede hacer muchas cosas por los extranjeros aquí en Alemania. Muchas gracias, José Luis, por esta tercera entrevista, por esta tercera charla, y te espero en la siguiente. Muchas gracias, Mónica, con muchísimo gusto. Pues muy bien, y no se la pierdan porque va a estar muy bacana. Hasta pronto en Onda Bacana. Si te gustó esta charla, dale like y comparte. Y si deseas recibir la notificación, abona el canal de Onda Bacana en YouTube. Hasta la próxima, aquí en Onda Bacana. Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan.